todos, a todas. Sean todos bienvenidos. Les hacemos llegar un cordial saludo a esta actividad de lanzamiento número 31 de la revista Limes y del volumen número 26 de la revista ITER. Espero que este sea un encuentro, una instancia de encuentro y participación, de reencuentro también, por lo que leíamos en los mensajes del chat. Estamos muy contentos, muy contentas de recibirlos en esta sesión. Voy a entregar brevemente la programación para que en función del tiempo y en honor del tiempo demos inicio a esta presentación. La programación contempla en una etapa inicial las palabras de la directora, la señora María Angélica Jofré. Inmediatamente después vamos a dar paso al doctor Víctor Hugo Méndez para finalizar con la presentación de la doctora Erika Castillo. Bien, entonces inmediatamente damos el pase para que la profesora María Angélica Jofré nos dirija unas palabras. Salvete omnes audientes videntesque virtuales. Me he permitido hacer el saludo en latín para consolidar la relación lingüística con nuestra lengua madre y para denotar la idiosincrasia del pueblo romano a través del saludo que revela la importancia práctica del ser humano en relación a nuestra debilidad ante la enfermedad y la ocupación por el cuerpo. El saludo salvete tiene la misma raíz que salus, salud, el deseo. Se propiciaba con el estar sano y salvo para sobrellevar pestes y enfermedades que ha padecido siempre la humanidad. Centrum Studiorum Classicorum Universitatis Metropolitanae Scientiarum Educationis placet praevere omnibus bovis publicationes anno 2001 et viginti limies unus et triginti editione et iter sexta et vigésima editione. Agradecemos vuestra participación. Gracias vuestra presencia agimus. Señora rectora, señora vicerrectora, señor porrector, autoridades en general, señores decanae, señores profesores, doctores, magistri, magistre, coordinadores, studentes omnes, domini domineque. Damos las gracias muy especialmente a la gestión de la Dirección de Extensión en el cumplimiento con las publicaciones del centro. Agradezco también la colaboración de los profesores Erwin Robertson, editor de Limes, y a la profesora Virginia Espinosa, editora de ITER, asimismo a los presentadores de ambas publicaciones, doctora Erika Castillo y doctor Hugo Méndez. En esta ocasión quisiera compartir con ustedes dos ideas fundamentales surgidas en torno a una de las actividades del centro que apuntan al ser y hacer académico que ahora nos convoca. Una, la permanencia; la otra, el cambio al que los seres humanos estamos sujetos in continuo. La permanencia, que contiene la raíz man con el significado de quedar, mantener, permanecer, y el prefijo per, que encierra la acción de un proceso cumplido en su totalidad. Esta raíz indoeuropea se diversifica tanto en la lengua griega como en la lengua latina en conceptos tales como alma, principio de vida, vigor, energía, voluntad firme, solidez, permanencia, estabilidad, perseverancia y persistencia, ampliando su sentido a mente, inteligencia y al recordar, teniendo como fuente de mantenimiento a la memoria, mnemosine, hija de Urano, el cielo, y Gea, la tierra, que junto con Zeus engendra a las musas, y en que el ser humano se ha inspirado para dejar sus monumentos, obras recordables. En el ámbito romano,
latino, romano por la cultura y latino por la lengua, Cicerón nos expresa: yo, ahí debe haber una coma, cualquiera que sea la razón del monumento, el recuerdo, por el nombre mismo advierto que se debe considerar más a la memoria de la posteridad que a la gratitud, a la valoración del tiempo presente. Por su parte, Horacio, en Carmina 330, nos dice: he llevado a cabo una obra más duradera que el bronce, en el sitio real más alto de las pirámides, que ni la tormenta voraz ni el viento del norte pueda destruir, o la serie interminable de los años y la fuga de los tiempos medibles. En el ámbito griego, Platón: el objetivo de la educación es la virtud que permanece y la meta de convertirse en un buen ciudadano. Agrega también: si me dieran a elegir, preferiría el conocimiento a la riqueza. El primero es perenne, el segundo es caduco. Aristóteles: saber es acordarse. En relación al cambio, lo anterior era la permanencia, ¿no es cierto? En el ámbito latino hay dos expresiones que nos hablan del cambio. Una, mutatis mutandis, indica que después de haber cambiado las cosas que es necesario cambiar, ¿no es cierto? Y la res novae, las revoluciones que implican el cambio en tiempos de crisis, y la frase de Cicerón: o tempora, o mores, haciendo una reflexión del tiempo y las costumbres. En el ámbito griego, Heráclito manifiesta: todo fluye, nada permanece, nada es permanente, a excepción del cambio. Aristóteles expresa que lo normal es el cambio, la modificación y la evolución. Agrega: el cambio es dulce. Quisiera terminar con dos apreciaciones de la filosofía griega que permiten armonizar estos vaivenes a los que estamos expuestos los seres humanos: la movilidad y la inmovilidad, lo sólido y lo cambiable. Heráclito nos dice: lo contrapuesto concuerda, y de los discordantes se forma la más bella armonía. Todo se engendra por la discordia. Platón: todas las leyes humanas se alimentan de la ley divina. Y Aristóteles: soy ciudadano no de Atenas o de Grecia, sino del mundo. Finalmente, me despido en griego, enfocando el saludo a la parte emotiva y estética del alma, Jairete, que expresa la alegría, el gozo de la vida. Y Pauline Haring, muchas gracias. Muchas gracias, directora. Bien, a continuación vamos a entregar un aviso antes para aquellas personas que quisieran hacer consultas, tengan dudas. Les solicitamos que levanten la manito virtual para así poder luego ceder la palabra. Bien, a continuación vamos a dejar con ustedes para la presentación de la revista Limer al doctor Víctor Hugo Méndez Aguirre, quien es licenciado, maestro y doctor en filosofía por la Universidad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él es investigador titular A de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigación en nivel 1. Su principal línea de investigación es la filosofía griega, en particular Platón y Aristóteles. Entre sus múltiples publicaciones destacan aproximadamente 100 productos de investigación publicados por la UNAM y por casas editoriales de Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, Perú y Polonia. Bien, dejamos con ustedes entonces para la presentación al doctor Víctor Hugo Méndez. Buenas tardes. Para mí es motivo de regocijo presentar el más reciente
número de la revista Limes, que como ustedes bien saben es una de las revistas de estudios clásicos consolidadas de Iberoamérica y una referencia obligada para cualquier estudio filológico serio que se pretenda hacer en el ámbito de los clásicos. Voy a tratar de ser breve. Entonces, yo empezaría con una pregunta, dado que es una revista de estudios clásicos, precisamente, ¿qué se entiende por filología clásica? Esta es una pregunta que vale mucho la pena, y de las muchas definiciones académicas relevantes, una emparentada a una perspectiva lingüística, defendida por autores de la talla del poeta Rubén Bonifaz Nuño, la considera el estudio de las culturas clásicas a través de sus fuentes directas. En la cultura material griega y romana, paralelamente a las construcciones monumentales, como el Partenón o el Coliseo, la cerámica constituye el objeto de estudio por antonomasia. Los vasos griegos, fragmentados como puedan estar, llegan a contener versiones de los mitos no registradas por la literatura, pero más frecuentemente forman un tándem inseparable con las fuentes escritas. El número 31 de Limes abre con el artículo de Cristian Mansilla, Momo en dos ánforas, del pintor de París. Me entusiasmó muchísimo este artículo porque cuando hablamos de los dioses griegos, usualmente pensamos en los 12 dioses. Y Momo es una figura bastante menor dentro de la mitología, una figura bastante poco trabajada, y yo realmente aprendí mucho de este artículo. Ahí se propone que Momo, hijo de la noche, hermano de Eris y dios de la burla, aparece en las ánforas de cuello etruscas de Nueva York 55-7 y de Múnich 83-7. Mansilla lleva sus conclusiones por un doble camino. Por una parte, a partir de un análisis literario y iconográfico. Por la otra, merced a un profundo conocimiento de los mitos griegos y un estudio comparado de religiones de la cuenca del Mediterráneo. Me parece que una de las características muy interesantes de esta revista es que en varios artículos se desarrolla un enfoque de estudios comparados. En este caso, religiones griegas y etruscas, pero también estudios comparados con literatura clásica, con literatura contemporánea o literatura inglesa. Y es algo muy interesante el uso de los estudios comparados en diferentes artículos. Una característica del politeísmo griego, documentado principal, pero no exclusivamente, en las obras de Homero, Hesíodo y los himnos homéricos, es la existencia de versiones paralelas de mitos bien conocidos. Mansilla reseña la existencia de diferentes versiones del origen de la guerra de Troya. En una, documentada por Platón y Proclo, Zeus, aconsejado por Temis, la planea para liberar a la tierra del exceso de seres humanos. Pero el escoliasta señala a Momo en lugar de la Titánida, ¿sí? Entonces, esto no es infrecuente, es muy común que existan diferentes versiones de un mito. Existen diferentes modalidades, esto es muy frecuente, y creo que parte de la originalidad es reivindicar una identificación. Quien está en estas ánforas estudiadas es Momo, lo cual me parece de una originalidad muy grande y de un valor inapreciable, sobre todo porque los 12 dioses son los que se llevan los reflectores, y dioses menores o figuras menores como Momo usualmente son poco trabajadas. Entonces es un doble mérito del artículo. En la presentación la directora hacía énfasis en la permanencia del cambio, y yo precisamente iba por el lado de la innovación. Dentro de el número 31 del Limes, las pesquisas son innovadoras en diferentes sentidos. ¿Cómo se hace innovación en estudios clásicos? Permanencia e innovación. Por una parte, cuando se descubren nuevos materiales,
se catalizan los estudios clásicos. Encontrar un manuscrito, un fragmento, o encontrar cualquier evidencia arqueológica siempre es una fuente que vigoriza los estudios clásicos. Por la otra, la aplicación de nuevas metodologías o enfoques que visibilizan aspectos de las culturas clásicas muestran aspectos que habían pasado soslayados anteriormente. Y en este número, las pesquisas son innovadoras en ambos sentidos. Antonio Arbea, en su artículo Una comedia humanística latina desconocida, Lafra 1458, de Giovanni Mario Filelfo, ofrece su traducción comentada al español de algunos pasajes de esta comedia descubierta en un manuscrito de la British Library de Londres. Y este descubrimiento fue apenas en el 2011. Entonces, esto es bastante importante. Se siguen descubriendo manuscritos. Por una parte, está el papel de los arqueólogos que los encuentran en terreno, pero por otra parte, dentro de las bibliotecas hay manuscritos que no se han traducido, hay manuscritos que no se han estudiado, que no se han editado, e incluso hay textos mal ubicados, o sea, que se han atribuidos a un autor, pero hay una forma de descubrir que son de otro autor, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una innovación de una comedia que ve la luz recientemente, a pesar de ser una comedia renacentista, ¿sí? Y esto es también interesante porque la comedia, algo que señala Antonio Arbea es que precisamente, si bien tenemos bastante comedia griega, tenemos muy poca comedia latina, Plauto y Terencio. Y cuando tenemos comedia renacentista, tenemos lo que señala Antonio Arbea, el nacimiento del teatro moderno, ¿sí? Bueno, entonces, dentro de los géneros dramáticos cultivados por la antigua literatura, la comedia resulta ininteligible sin la tragedia. Son un tándem. Marina Sarabia de Grossi ofrece un texto donde hace estudios comparativos sobre la tragedia, sobre la primera de las tragedias que tenemos preservadas, con poemas de un autor inglés de la época de la Primera Guerra Mundial. Ahora, si bien estamos acostumbrados a los grandes héroes, a Aquiles, a Héctor, algo que es conmovedor de este artículo es en esta comparación de los persas, de la derrota de los persas, de la debacle de los persas con la Primera Guerra Mundial, es esta idea del hombre común. O sea, no estamos hablando de Aquiles, que es una semidivinidad, es un héroe. No estamos hablando del héroe cívico por antonomasia, que es Héctor. Estamos hablando de las personas comunes, de los hombres anónimos, de las catervas de personas que fallecieron entre los persas, de las personas que murieron en la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algo muy conmovedor, que también ha sido bien estudiado, que es algo que heredamos de los griegos, pero también los griegos son distintos a nosotros. Lo que Paul Ricoeur, en su Simbólica del Mal, habla del símbolo del Dios malvado. Para nosotros, en una tradición judeocristiana, claramente, Dios es bondadoso, Dios es bueno, Dios es creador y es bueno. Pero los griegos siempre estaban con la cuestión en lo que se llama una doble teodicea, de unos dioses que son justos, por ejemplo en Hesiodo, pero de unos dioses que pueden ser perjudiciales, ¿sí? Bueno, ya lo vimos con Momo, que es un dios de la burla, que incluso confabula contra los hombres para aniquilarlos, para reducir su número, pero también en la tragedia, citando a Marina Sarabia de Grossi, cito brevemente, cuando se explica la catástrofe de los persas, el heraldo dice: la injerencia de los dioses, la responsabilidad divina en el desastre, en todo caso, la causa de las muertes se hace atribuida al Astor.
el espíritu o la deidad vengativa. Fin de la cita. Es una de las características de la tragedia, la presencia de la divinidad, pero no siempre en un buen sentido, no siempre en un sentido protector, sino la posibilidad de lo que en la simbólica del mal Ricard llama el Dios malvado. Es una característica muy notable de la tragedia y es algo que no es fácil de comprender para una tradición judio-cristiana como la que estamos nosotros insertos. ¿Sí? Entonces, tenemos otra característica de este número, me parece, es que prácticamente toda la antigüedad está representada. Prácticamente desde los arcaicos, los clásicos, los helenísticos, el tardo antiguo. En el tardo antiguo tenemos un texto muy interesante de Marco Nicolás Labrín Verdejo, donde se hace la biografía de dos personajes claves en el Imperio Romano que merecen mayor atención de la que hasta ahora han recibido. Me refiero al artículo Dalmacio y Anibaliano, un César y un rey, personajes nacidos, según el autor, en 315 y 316 a.C. Yo no sé qué reacción tengan ustedes al leer este texto de historia. Yo lo disfruté enormemente, o sea, más allá de la dimensión clásica, lo disfruté incluso como una obra literaria, como novela, y yo les confieso, yo pensé permanentemente en Game of Thrones. Toda una serie de confabulaciones, de conjuras, de asesinatos para obtener el poder, pero la ventaja, comparándolo con Game of Thrones, es que esto fue verdadero y se apoya en fuentes directas. Es historia y se ubica en el tardo antiguo, con posterioridad al terrible siglo III de nuestra era, que frecuentemente ha sido considerado la peor crisis de Occidente hasta ahora, y que preludia la alborada de la Edad Media. Es una época interesantísima entre la peor crisis de Occidente y el inicio de la Edad Media. Según Labrín, cito, estos dos príncipes representan con claridad que fueron víctimas de las antiguas discordias familiares unidas a la ambición de poder. Yo debo decir algo que me llamó mucho la atención, la participación de las mujeres de las casas reales en las intrigas palaciegas y en la posibilidad de que un personaje llegara o no al poder. También una de las ramas principales de los estudios clásicos, como todos ustedes bien saben, es la anecdótica. Es muy importante la edición de los textos. Y la anecdótica en los estudios clásicos es particular. Solamente, o sea, tiene rasgos completamente particulares porque las fuentes, los manuscritos, tienen una historia muy, muy compleja y hay que llevar una labor de edición que sea científica, rigurosa, y yo vi al doctor Oscar Velázquez, que es un editor de textos griegos y sabrá sobre estas labores de primera mano, de que la anecdótica es una herramienta fundamental en la labor de los estudios clásicos. Y me llamó mucho, poderosamente la atención el texto de Tomás Fernández sobre los códices inútiles. Me pareció de un gran tecnicismo, de un gran virtuosismo, y me fascinó la aparición de la anecdótica en este número de estudios clásicos, que es una, digamos, disciplina que no siempre recibe suficiente atención. Entonces, un poquito apurando el tiempo porque ya me estoy consumiendo
muchos minutos. En la Edad Media católica, Elisa Ferrer diserta sobre técnica narrativa en Germán de Constantinopla, estructura y cronología en la homilía octava. Se trata del patriarca de Constantinopla, cito, que vivió entre el 640 y el 730 aproximadamente. Y aquí tenemos algo claro. O sea, sí tenemos una antigüedad con los griegos, con arcaicos, clásicos, helenísticos, tenemos a los romanos, pero a partir del siglo IV tenemos la Edad Media, y a partir de la Edad Media tenemos o sea, un milenio de cultura cristiana que va a formar lo que ahora somos como Occidente. De la comedia renacentista, según Antonio Arbea, surge el teatro moderno. De la tragedia, por su parte, como ustedes bien saben, surge la ópera. Y de esta, aunada a la fotografía, nace el cine. Los filólogos han explorado con enorme provecho la interacción entre el séptimo arte y los estudios clásicos. Conjugando cambio de perspectiva en la lectura con el descubrimiento, Marta Cecilia Jaime González y Erika Araza Flores Blancas aportan su texto El último tango en paros, hacia un cambio de perspectiva en la lectura del fragmento 196A, W de Arquíloco. El épodo de colono de Arquíloco, el fragmento 196A West, fue descubierto en 1960. La primera traducción comentada es del 74, poco después de que se estrenara un film franco-italiano, El último tango en París, dirigido por Bernardo Bertolucci, protagonizado por Marlon Brando y Maria Schneider. Debido a la temática erótica de ambas obras, los estudiosos bautizaron al épodo de colono como El último tango en paros. Marta Cecilia Jaime González y Erika Araza Flores Blancas califican de androcéntricas las interpretaciones realizadas por los filólogos sobre este fragmento y postulan, incorporando herramientas conceptuales como la hermenéutica feminista de Elizabeth Schussler-Florenza, un cambio de perspectiva que tome en cuenta los aspectos silenciados por las lecturas androcéntricas. Entonces, aquí tenemos en esta dialéctica de permanencia y cambio que así como el eurocentrismo, el androcentrismo también es cuestionado en los nuevos estudios clásicos y hay filólogas contemporáneas que están realizando unas nuevas lecturas de textos muy recientes o de textos clásicos. En este caso, un texto relativamente descubierto hace poco. Algo que también es una joya, una verdadera joya dentro del tesoro que es esta revista, bueno, la revista en general y este número en particular, es en la sección de notas y documentos, la entrevista realizada a Francisco Rodríguez Adrados en la UNCE por Jimena Ponce de León, Nicolás Cruz y Erwin Robertson durante el primer encuentro internacional de estudios clásicos en enero de 1989 y aparecido en la revista Limes número 2 de 1989 y 1990. Es un lujo de documento. Y mi impresión fue estar leyendo el Homero y la filología clásica de Nietzsche. Así, a ese nivel. Se abordan diferentes temas. El filólogo clásico hoy, la paideia humanitas y la educación, la poesía lírica y la cultura, géneros dramáticos mayores en la antigüedad, la tragedia y la comedia, y el teatro contemporáneo, la fábula, la sofística, la democracia, el esclavismo y la filosofía de la historia. Abreviando, asumiendo que ustedes lo van a leer, solamente quisiera señalar que Rodríguez Adrados nos da una visión del filólogo contemporáneo muy cercana, por cierto, a la nietzscheana, en la que el filólogo clásico debe de ser multidisciplinario, debe de abordar muchos temas además de la lengua, por supuesto, de las lenguas, por supuesto. O sea, las lenguas son los pilares de los estudios clásicos, pero, señala Rodríguez Adrados, también pilares de los estudios clásicos son la historia y la filosofía, bueno, historia y filosofía lingüística. No solamente se debe de conocer griego y latín, sino también tener, cuando menos, bases respetables de historia, de filosofía y de lingüística, y otros conocimientos que son importantes, como por ejemplo, en el artículo sobre Momo,
ahí se ve claramente una expertise sobre, digamos, cultura material, que podríamos ubicar en el ámbito de la arqueología. Como por ejemplo, hacía Paula Vianello cuando hacía estudios de los vasos griegos desde la arqueología y la filología clásica, ¿sí? Entonces, también es una reflexión sobre los estudios clásicos en la época de Rodríguez Adrados. O sea, él fue fundador de la Asociación Española de Estudios Clásicos y habla sobre los estudios clásicos en Europa en el siglo XX, habla sobre, por ejemplo, la moda de estudiar el esclavismo en el ámbito de la Guerra Fría. Como ustedes saben, la filología rusa impulsó mucho el estudio del esclavismo en competencia con otras filologías nacionales, como las americanas, y hay una idea de filosofía de la historia muy interesante que me parece muy, muy, muy propia del autor, que ante los embates de la crítica al eurocentrismo, realmente uno de los méritos de Rodríguez Adrados es recuperar la originalidad de Occidente, o sea, no someterse, digamos, a ideas postcoloniales que apuestan más a Oriente y que llevan a aberraciones como aquella película donde Aquiles es de raza, es africano, o sea, que de repente es así como algo bastante sorprendente, sino pues, reivindicar cómo se construyó Occidente. Y hay un concepto que me parece clave en la filosofía de la historia de Rodríguez Adrados, que es el concepto de la desatadura, ¿sí? Francisco Rodríguez Adrados introdujo su noción de desatadura o desligación como una de las características esenciales de la cultura griega en particular y a partir de ahí de Occidente en general. Haciendo propias las banderas de la Ilustración, la desatadura se realiza primordial, si bien no exclusivamente, de la religión, entendiéndose como desacralización. Esta desatadura es lo que puede explicar el tránsito del mito al logos de una forma armoniosa, sin llegar a los extremos del positivismo, que pensaba que era una ruptura absolutamente radical, y sin caer, digamos, en el otro extremo que es la tersura, que por ejemplo encontramos en Cornford, sobre la continuidad entre los mitos y el logos. Entonces, el concepto de desligación o desatadura nos permite explicar este Occidente que nosotros somos a partir de la Grecia y de su tránsito del mito al logos, su tránsito de la oralidad de la escritura, su creación de la democracia y digamos, las instituciones que ahora son instituciones occidentales, tanto políticas como culturales, son desde la democracia hasta el cine. Bueno, la última sección es la de las reseñas, que es una sección bastante bien nutrida. La sección de reseñas gravita principalmente en torno a dos cuestiones básicas. Por una parte, tópicos específicos sobre cultura antigua, por la otra, la política griega. Erwin Robertson escribe sobre sendos libros abocados a la ciudadanía y a la oligarquía. Franco Benacchio reseña la reciente obra de Julián Gallego, La anarquía de la democracia, Asamblea Ateniense y su objetivación del pueblo. Tópicos específicos sobre cultura antigua son Los héroes de Carlos García Gual y Lo trágico, por Carlo Gentili. Tópicos específicos sobre la cultura antigua son Los héroes de Carlos García Gual. Lo trágico, de Carlo Gentili y Gianluca Garelli, por Rodrigo Carrasco Peralta. El mundo antiguo, de Jerry Turner, por Nicolás Béjar González. Y por último, La palabra literaria en el antiguo, por Nicolás Jiménez. Bueno, como no quiero abusar en el uso de la palabra, ya son las 4:40, creo que ya me excedí un poco. Yo simplemente, como toda presentación, es una invitación a que si no la han leído, lean la revista o la relean. Y me pareció muy afortunada la observación de la directora de que hay permanencia y novedad. Y hay lo clásico, que siempre será clásico, pero enfoques originales, novedosos, realmente nuevos para abordar
estos pilares sobre los que se constituye Occidente. Muchas gracias y yo cedo la palabra. Gracias a usted. Gracias a usted, profesor Víctor Hugo Méndez. Y aceptada la invitación para leer la revista. Bien, siguiendo con nuestra programación, entonces vamos a dar paso de forma inmediata a la presentación de la revista ITER por parte de la doctora Erika Castillo, Riqueza y Pobreza en el Mundo Clásico. La doctora Erika Castillo Barrientos es licenciada en Educación, es profesora de Español y magíster en Literaturas Hispánicas de la Universidad de Concepción. Es especialista en investigación en lengua y literatura española, ICI, y doctora en filología española por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con experiencia docente en la Gestión Nacional de Formación de Docentes en el ámbito de formación continua e inicial del Ministerio de Educación, principalmente en la implementación de diseños de docencia y en la gestión formativa y curricular en instituciones de educación superior. Ha desarrollado estudios de género, participando en la elaboración de instrumentos de apoyo a la docencia universitaria, marcos de competencia y gestión académica, por ejemplo, y a la incorporación estratégica de líneas de género en educación superior, con su participación de expertos e instituciones internacionales de Israel, Australia, Estados Unidos. Ha liderado una experiencia de innovación y desarrollo en el ámbito de capacidades docentes y experimentación en la implementación de diseños para la docencia específica de formación de profesores. Dirige el proyecto MADO, Mapa de Competencias para la Enseñanza de la Lengua y la Literatura FONDEF. Ha desempeñado el cargo de vicerrectora académica de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y actualmente es la vicepresidenta de la Comisión Nacional de Acreditación CNA. Paralelamente, ella ejerce funciones en el ámbito del desarrollo curricular en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Sin más preámbulos, dejo con ustedes a la doctora Castillo. Muy buenas tardes. Agradezco esta invitación al Centro de Estudios Clásicos, a su directora, la profesora María Angélica Jofré, al profesor Iván Salas y a la profesora Gloria Correa por esta presentación. Destaco también la presentación realizada por el doctor Víctor Hugo Méndez, quien ha llenado este espacio virtual y nos ha puesto en el escenario temporal para comprender mejor. Agradezco hoy el regalo que nos hace ITER para ponernos en circuito, para permitir reencontrarnos con los clásicos, para dimensionar cuánto más podemos conocer y aprender, y quizás comprobar una vez más que todo está en los clásicos. Compruebo además que el Centro de Estudios Clásicos es un centro, es un espacio simbólico, capaz de conectar y unir a personas de Alaska, de Sicilia, de México, de Argentina y Chile. Organizaré mi presentación en lógica de decálogo, ateniéndome a las pautas del Pentateuco. Cuando inicié la lectura de la revista y al pasar del primer artículo al segundo, empezó en mí la pregunta de ¿cuál es la organización de esta ITER y qué significa? Luego vino mi pregunta de ¿qué es lo común y lo diverso? ¿Qué es lo genérico y lo específico? Y finalmente, ¿qué buscan estos textos? Para responder a la primera, de cuál es la organización de esta ITER y qué significa, casi al cerrar su lectura,
disculpa. Casi al cerrar su lectura, descubrí que el mismo texto traía a lo menos una respuesta. E hice el ejercicio que Paola Drill nos propone al explicar la metodología expositiva en Sobre el Decálogo de Filón de Alejandría, convirtiendo este relato en una organización de mensajes divinos y humanos. Organizo este decálogo como estructura taxonómica para clasificar el material disperso y pruebo en mi lectura el paradigma. Efectivamente, la revista se pregunta cómo relato, y creo que la revista se relata de acuerdo a cómo la metodología expositiva sobre el decálogo, 9º artículo de la revista, dice y se presenta a sí mismo. Esta organización que nos propone la misma revista es como si fuese su propia poética. En un segundo momento, el texto viene en un espacio de lo que yo podría denominar el develamiento. Y allí aparece el texto de Edipo se hizo mendigo y habitó entre nosotros, una interpretación de la historia oficial y cuerpos prohibidos de la profesora Vilma Navarro. Posteriormente, los espacios simbólicos, el poder, dónde estoy y dónde estamos. Y allí ubico a los textos de El Templo de Jerusalén y al texto de Dinero y Política en Atenas como motivo cómico en las vidas paralelas de Plutarco. La pobreza y la riqueza es un tema central en la revista. 3 de los artículos se refieren a ello. La pobreza como comunidad política e histórica de Horacio, itinerario desde la lírica individual a la lírica civil, es el artículo de Pablo Martínez. Y riqueza y pobreza en el discurso de Hipólito, de Lía Galán. Ricos y pobres en el cristianismo primitivo. Y a ello obedece también el título de la revista. Y finalmente, las actividades, como en las manifestaciones cotidianas de los oficios y de las costumbres, se observa todo lo anterior. De Delos a Atenas, el viaje del tesoro, en el artículo de la profesora Teresa Mate y Óscar Velázquez. Alimentación y riqueza en Grecia antigua, una mirada sobre Arquéstrato, del profesor Leandro Gecko, y la hiera de Archígenes en Oribacio, en el anónimo libro de Ciriaco de las Medicinas, en la transmisión del conocimiento farmacéutico de Daniel Asade. La otra pregunta, ¿a qué es lo común y qué es lo diverso? ¿Qué es lo genérico y lo específico? Todos los artículos nos conectan con historias del origen, de lo antepasado, en lo que parecen buscar, a ratos frenéticamente, justificaciones que más o menos explícitas asociamos al presente en esta lectura de 2021. Existe relevancia recurrente por lo común. La cosa pública, cómo esto se valora, cómo esto se promueve, cómo esto se organiza. Y esta valoración de la pobreza y la riqueza permanentemente buscada, resaltando la postura de que un contexto se da, recuperando el tópico de menosprecio de corte y alabanza de aldea. Para referirme principalmente al texto de la estructura. La metodología expositiva que usa el alejandrino logra unidad interna a la normativa mosaica de carácter general. Se convierte en 10 mandamientos. Cada mandamiento es entendido como una noción general que resume las características específicas de las diferentes leyes.
decálogo como norma mosaica, a través de la comparación y de la abstracción lógica. Claramente, y como le he dicho, este texto refiere una organización textual. El Edipo se hizo mendigo y habitó entre nosotros. Nos expone y analiza ambas películas, la película de Historia Oficial y Cuerpos Prohibidos. Analiza ambas películas como recreaciones revisionistas del mito clásico de Edipo. Demuestra una lectura enfocada en la falla trágica, Amartya, de sus protagonistas, quienes abandonan su situación de privilegio, amarrada de su complicidad, invisible para ellos, para él, para ella y para él, con los poderes fácticos. La anagnóresis de ambos personajes los lleva a un autoexilio, agrego, interior, como forma de expiación voluntaria. Este artículo deja hilos de mensaje sobre el narrar desde el resentimiento y cómo cuando eso ocurre no permite aprender. Refiere la intertextualidad, pero refiere imágenes de espejo y imágenes de comparación. En el templo de Jerusalén, los templos como centros neurálgicos de poder, como centro mundial, donde los trascendentes se vuelve inmanente y donde la última fuente de poder llegaba a estar disponible para alivianar la necesidad y debilidad humana. Asociar figuras divinas con lugares o sitios en que las invocaciones son preferentemente escuchadas. Dinero y política en Atenas. ¿Cómo se usa el dinero y la riqueza? ¿Y cómo lo usan los gobernantes? Una ética, mirado desde la ética filosófica y desde la practicidad del enfoque biográfico. Plutarco, dice el texto, rechaza el lujo y grandes gastos de dinero desde una moral austera, visión moderada, moralia. Ofrece una crítica a la política y a lo que hoy entendemos por probidad e indulgencia. Advierte que en la práctica hasta las grandes figuras de Atenas se sirven de ello a los efectos de construir liderazgos. En virtud de dicha grandeza, no deben ser puestos a un reproche, pero sí, dice, a una risa que señale el error con indulgencia. Refiere este texto la comprensión quizás de la imperfección humana. En Pobreza, Comunidad Política e Histórica de Horacio, la pobreza en sentido comunitario, de lo propio a la polis, menosprecio de corte y alabanza de aldea. La humildad de origen permite el valor de la vida modesta, destacando el valor comunitario de la moderación, restaurar las virtudes, dice, de los tiempos pretéritos. Este texto refiere la importancia del sujeto en sociedad. En Riqueza y Pobreza, en el discurso de Hipólito, el paradigma sapiens, quien se desliga de toda dependencia interior de lo que no es propio y rechaza los supervacua, es decir, lo que obstruye la búsqueda de la perfección humana. Cito: Hipólito trazará un cuadro de una remota edad de oro sin codicia, un pacto de colaboración armónica entre el hombre y la naturaleza, que se romperá por la sed de lucro y el afán de riquezas, lo que provoca numerosas catástrofes y el advenimiento de una edad oscura. Este texto refiere la decisión sobre la concepción propia de la riqueza y pobreza. En Ricos y Pobres en el cristianismo primitivo, en los libros poéticos y sapiensales, la riqueza se entiende como bendición. La pobreza no es necesariamente una maldición. Puesto que Dios se preocupa por los pobres, el diálogo de Jesús con ricos y pobres trasciende los 4 evangelios. La comunidad de bienes tiene origen en el Antiguo Testamento, asociados a la comunidad de Jerusalén. En este texto
se refiere y nos da la oportunidad de reconocer instalados estos elementos en tiempos del cristianismo primitivo. Desde los Atenas, el viaje del tesoro, el dinero, la moneda, como expresión de unidad de medida, es una representación. Cuando aparece la moneda que representa una diferencia, estamos frente al comercio. Gran acierto. Los metales, gran acierto el razonamiento, ¿no? Los metales se podían guardar, circularía con mayor facilidad, por eso lo de el circulante. Derivaron en herramientas de intercambio. Las distintas monedas que surgen se estandarizan para facilitar el intercambio. Tener moneda es tener dinero, es tener riqueza. Refiere claramente las expresiones sociales y los acuerdos. La alimentación y riqueza en Grecia antigua. La alimentación es fuente de identidad. El acto de comer tenía una relación social, política y económica. Lo que se comía daba identidad. Es además un acto de poner en relato oficial un aspecto cultural aparentemente de menor trascendencia. Se inserta en la historia y la cultura la alimentación, el concepto de cultura material. Observa aspectos generales de la comida, elementos de esa cultura material. Este texto, sin duda, refiere la importancia de la comida como un espacio de relaciones y de reunión social. En el último artículo referido al conocimiento farmacéutico, explora cómo el siríaco, dialecto del arameo, fue intermediario necesario del griego original en la transmisión del depósito científico cultural bizantino, que finalmente terminaría traducido al árabe. Este manuscrito siríaco se divide en anatomía, fisiología y terapéutica. Contiene una sección de astrología y luego un libro de prescripciones médicas nativas. Posteriormente, el libro de las medicinas es una exposición de casos clínicos, escritos en primera persona. Cada lección es un órgano que es visto desde la anatomía, la fisiología y luego desde la terapia con recetas. Una descripción quali quanti. Inevitable, en mi caso, observar en este tipo de texto su potencialidad pedagógica. Refiere la importancia de la traducción para la recuperación. Mi tercera y última pregunta sobre qué buscan estos textos. Probablemente buscan demostrar que se insertan en una serie. Y para ello la intertextualidad emerge como un elemento constante. Es inevitable conectar con La olla deleitosa de Sonia Montesino. Es inevitable conectar con Cátedras paralelas de Andrés Gallardo. Y por cierto, es inevitable conectar con La mínima moralia de Teodor Adorno. ¿Cómo ser autónomo? ¿Cómo se organizan la moral individual y la lógica social? Iter nos deja quizás la preocupación por la discusión sobre la mínima moralia, como invitación a pensarnos desde nuestras identidades en sociedad. Muchas gracias. Bien, con la presentación de la doctora Erika Castillo, terminamos las presentaciones. Quiero destacar un comentario. Felicitaciones, maestro Víctor Hugo. Profesor, para usted. Yo estoy muy feliz de saludarlos a todos y me ha dado mucho gusto ver a Angélica, ver a Iván y ver también a Oscar Velázquez y a Erwin Robertson, por supuesto. Yo estoy muy feliz y les agradezco infinitamente la invitación.
Nosotras muy agradecidos de que nos acompañe. Las puertas están siempre abiertas acá. Muchas gracias, profesora Erika, doctora Erika, también por la presentación. Muchas gracias a todos los y las asistentes. Muchas gracias por acompañarnos, por hacerse partícipe de esta presentación. Directora María Angélica. Yo quisiera también agradecer a todos, ya les di los agradecimientos al inicio, ya, y a todos y todas, por eso mi saludo fue en latín, porque no tengo problema de género, porque están los es y los o, los i, AE, ya, así que no hay problema ahí. Ya, me cuesta mucho hablar en os, as, y ese asunto es un nuevo uso, ese es el cambio, ya, el del que yo les conversaba. Y quisiera informarles que nuestra revista la publicación se da gracias al Departamento de Extensión, la sección Publicaciones, la sección Diseño. También agradecemos mucho lo que nos han ofrecido la Dirección de Medios Audiovisuales. ¿Ya? Estoy muy contenta de ver en los saludos de los alumnos, de nuestros alumnos pasados, de esta intervención de los profesores también que han participado de nuestra facultad, ya, francés, alemán, inglés no está presente, seguramente no pudieron asistir, castellano tampoco, pero les agradezco mucho lo que ustedes han podido asistir, y les comunico que la revista, dentro de la permanencia sigue de nuestra revista, gracias a los dioses, pero ya el cambio, ¿no es cierto?, la modernidad va a ser virtual, online, o sea, van a hacer publicaciones. Queremos seguir con la física, pero seguramente van a ser menos publicaciones, pero sí seguimos, ¿no es cierto?, en esta tarea de llegar a través de todo, a través de los clásicos, ¿no es cierto?, a todos y a todas. Eso quería agregar. Gloria. Directora Vilma Navarro comenta en el chat: gracias a ustedes por organizar esta actividad, como dijo Erika Castillo, conectar a partir de un centro. El centro es eso, un punto de encuentro, ¿no? Gracias, Gloria. Bien, directora, damos por finalizada la presentación. Muy agradecida, doctora Erika Castillo, muy agradecido, doctor Víctor Hugo. Muchas gracias a los asistentes, esperamos reencontrarnos en otra ocasión. Que tengan buena tarde.